Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo segmento de este espacio dedicado a la promoción de la democracia y los derechos humanos que hemos inaugurado acá a través de YouTube. Yo soy Felipe Gali, me pueden seguir como @fescrutinio en Twitter. Y el día de hoy vamos a hablar de El Salvador. Va a ser una entrevista un poco atípica porque es la primera vez que entrevisto a alguien presencialmente, así que la verdad estoy un poco nervioso en ese sentido. Y me acompaña un amigo, Roberto Zapata. Él es activista de la organización LGBT Amate. Se encuentra en Argentina y nos va a estar explicando un poco sobre la situación en El Salvador, ¿no? Vamos a hablar de un fenómeno que ha recorrido el continente durante los últimos años, vinculado al presidente Nayib Bukele, conocido por sus políticas de mano dura contra la delincuencia, pero también por escenarios de desbarajuste institucional, manipulación, posible manipulación electoral, también diversas violaciones a los derechos humanos, tanto en el ámbito carcelario como fuera de él, y otra serie de cuestiones que nos va a estar contando Roberto ahora. Lo vamos a estar grabando por partes a esta entrevista, esperamos que la disfruten. Bueno, muchas gracias por venir, Roberto. Si podés empezar diciéndonos cómo te encontrás y contarnos un poco sobre vos, sobre tu historia personal, sobre tu activismo. Bueno, me encuentro bien dentro de lo que cabe. Preocupado por la situación en mi país de origen, en El Salvador, acá en Argentina también, que está complicado, en Latinoamérica, en el mundo. La verdad es que no estamos pasando los mejores tiempos, digamos. Eh, pero a la vez, supongo, tratando de mantener esperanzas en que las cosas también pueden ir cambiando en la medida que eh, sigamos organizándonos, sigamos tratando de creer y crear un mundo que sea diferente, por más cliché que a veces suene eso. Yo empecé en el activismo, quiero ver, cuando estaba estudiando mi carrera de grado allá en El Salvador, con una organización estudiantil. Yo estudié economía, entonces en la Escuela de Economía empezamos con una organización para tratar de mejorar la situación. Estudiaba en una universidad pública, la Universidad de El Salvador, y la idea era pues mejorar las condiciones universitarias. Después de eso, en 2000, quiero ver, ya ni me acuerdo, 2015 por ahí, 2014, empecé a organizarme en una colectivo LGBT que se llama Mate El Salvador, y ahí estoy hasta la actualidad. He tenido diferentes roles, por no decir todos los roles dentro de la organización. Amate es una organización que se dedica a los derechos, bueno, a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de la población LGBT. Pero en general creo que también nos caracterizamos por tener este enfoque feminista y un enfoque de clase también, como para tratar de, digamos, converger diferentes luchas que cuando empezó a surgir Amate estaban como más dispersas en diferentes movimientos sociales, y para nosotros era bien importante que esos movimientos sociales confluyeran para que tuvieran como un trabajo, además de más coordinado, también que fuera más efectivo. Más amplio, más sociedad civil, Sí, no tanto nicho. sí, Sí. justo. ¿Hace cuánto que estás en Argentina? Un poquito más de un año, ya para un año y medio más o menos. Sobre todo se le ha acachado al presidente Bukele un éxito en reducir una erupción de delincuencia que El Salvador venía sufriendo desde hacía décadas. Así que si pudieras hacernos un breve resumen, ¿no?, sobre la situación en El Salvador, lo más desapasionadamente posible, si se puede, y cómo llegamos hasta el día de hoy con el fenómeno Bukele. Bueno, diría que tal vez para ubicarnos en cómo llegamos al contexto actual, nos tenemos que remontar un poco más atrás en el pasado, ¿no? El Salvador vivió diferentes dictaduras militares a lo largo del siglo pasado, que terminaron en una guerra civil que duró 12 años. Tras la guerra civil, que era en contra digamos, del gobierno, del Estado salvadoreño, que era todavía de carácter principalmente militar, contra diferentes grupos guerrilleros que terminaron en un acuerdo de paz en 1992. Después de los acuerdos de paz empezó un proceso de democratización con sus altibajos, digamos, que
que terminaron en que El Salvador empezara a celebrar cosas que eran nuevas en su momento. Las primeras elecciones con un mínimo de credibilidad para la sociedad y bueno, eso también derivó en que movimientos sociales nuevos, digamos, que empezaran a surgir y nuevas reivindicaciones se empezaran a reconocer por parte del Estado salvadoreño. Pero a la vez esto coincidió con la implementación del modelo neoliberal en El Salvador, que significó pues una, digamos, mucha peor condiciones para la clase trabajadora del país, que no venía de una situación buena, digamos, porque como decía, veníamos de dictaduras militares, que además, o sea, no solo era la parte de la represión o del autoritarismo, sino también siempre la precarización y la exclusión de las grandes mayorías sociales. Y esto continuó a lo largo del modelo, de la implementación del modelo liberal que se mantiene hasta la actualidad. Y sin embargo, en 2009, cuando por primera vez en la historia del país el FMLN, que pasó de ser una guerrilla y se convierte en un partido político, llega al gobierno central, se empezaron a dar ciertos cambios que llevaron a la creación de políticas sociales, digamos que hasta cierto punto para ciertos grupos mejoraron sus condiciones. Además se dieron cosas que eran relativamente inéditas también en el país, como un diálogo social con movimientos sociales, que previamente por los gobiernos de Arena, que fuera el otro partido que representa a la derecha como tradicional en El Salvador, digamos, no se daba de la misma manera. Entonces, durante esos 10 años que el FMLN estuvo en el poder, bueno, en el Ejecutivo específicamente, se dieron como esta serie de cambios, digamos, que a la vez no llegaron a las expectativas de la sociedad, sobre todo en el tema de seguridad, que específicamente era, sí, digamos, desde que terminó la Guerra Civil, probablemente se convirtió en el tema principal, además del tema económico, que obviamente siempre estuvo como en paralelo, pero ciertamente el tema de las pandillas, las maras, como se llaman en El Salvador, eran como la mayor preocupación de las mayorías que vivían, sobre todo en aquellos territorios que estaban controlados por las pandillas, que eran buena parte del país. Y todos los distintos gobiernos que pasaron, tanto de derecha cuando estaba Arena, como posteriormente cuando estuvo el FMLN, trataron de implementar distintos modos de manodurismo, digamos. Tal vez ya el FMLN, como en sus últimos años, trató de cambiar un poco la política y ser algo, digamos, un poco más nuevamente cercano en diálogo con movimientos sociales, integrando la iglesia y otros sectores, organismos internacionales, etcétera, para tratar de tener como una estrategia diferente que, sin embargo, no dejaba de estar exenta de críticas, porque siempre tenía como este componente de manodurismo que no... Y también, o sea, se cuestionaba si esto realmente iba a ser sostenible en el tiempo, o si iba a ser algo que solo iba a durar unos cuantos años. Sin embargo, si vemos las estadísticas, en 2015 se llegó como un pico en cuanto a los homicidios, justamente, que a la vez hay que tener en cuenta que si bien los homicidios es como el típico indicador que se tiene en cuenta cuando se quiere medir la violencia en El Salvador, y nosotros a veces hasta le llamamos como molestando el muertómetro. Como con este muertómetro se mide si El Salvador es más o menos violento. Y sin embargo, la violencia es algo mucho más que los homicidios. Claro. O sea, el país pueden haber 0 homicidios, como muchas veces ha dicho Bukele, en días en específico, y eso no quiere decir que la violencia se acabó. Entonces... y sin embargo, este indicador llegó en 2015 a ese pico, pero después de ese año, si observamos cada año, fue bajando. Iba a la baja, solo que una baja, digamos, un poco menos pronunciada que lo que se logró a partir de 2022, cuando se empezó a implementar el régimen de excepción, que fue la gran política, digamos, de Bukele en términos de seguridad. Y también hay que mencionar algo relevante siempre con el tema de seguridad, que es los diferentes como acercamientos, por no decir las famosas treguas o como estas pláticas que se dieron entre gobierno central
y pandillas en aras de tratar de esto, de controlar el tema, sobre todo de los homicidios. Y que lo hicieron también todos los gobiernos con ciertos matices, porque no todos lo hicieron de la misma manera, y específicamente el gobierno de Bukele también lo realizó durante los primeros años en busca de eso, siempre de tratar de controlar el tema de los homicidios, el famoso muertómetro. Y cuando se rompe este diálogo que tenían, estas negociaciones que tenían con las pandillas, es que también se da también como un pico, que fue como un fin de semana, en marzo, si no me equivoco, de 2022, cuando Bukele dice que va a implementar nuevamente el régimen de excepción, porque era la segunda vez, porque la primera vez que lo había hecho en pandemia. Y bueno, a partir de ahí, pues eso marcó como un punto de inflexión en el devenir, no solo del tema de cómo se implementaba la política de seguridad en el país, sino también las violaciones de los derechos humanos, que ya venían dándose de distintas formas en el país, pero se vieron gravemente afectadas desde la implementación del régimen de excepción en adelante. Y si hablamos de Bukele en sí como figura, porque ya lo tenemos ahí endiosado, como lo tienen ciertos sectores, sobre todo de la derecha regional, y eso es algo que suele llevar a debates, ¿no? Porque Bukele inició su carrera política en el FMLN, sí. Fue alcalde, sería intendente de la capital, ¿no? Por el FMLN. ¿De dónde surge ese movimiento, esa construcción, ese giro a la derecha? Y además de que, ¿cómo serían los componentes de ese discurso, digo, que se ha instalado en El Salvador, y cómo logra consolidar, ¿no?, ese poder tan rápidamente? Si podés hacernos también un resumen. Sí, y bueno, diría que el poder no lo consolidó tan rápidamente, en el sentido de que, o sea, Bukele, aunque en su momento cuando él iba para la presidencia, la primera vez, en 2019, él se manejaba de esta manera como que fuera un outsider, como que no venía del mundo de la política, pero en realidad él ya había sido alcalde 2 veces. Primero alcalde en un municipio mucho más pequeño que se llama Nuevo Cuscatlán, y luego pasó a la capital. Entonces ya tenía como cierta carrera política, digamos, de varios años. Entonces él no era como que recién había aparecido, ¿verdad? También es cierto que Bukele venía de una de las familias más adineradas del país. Su papá era como de una forma de influencer, digamos, en el país. Él también. Sí, sí, Bukele completamente. Sobre todo porque él estaba cercano, uno de sus negocios era ser publicista, entonces él tenía como no sé si en la actualidad la sigue teniendo, una agencia de publicidad, y entonces como que ese tema lo sabía manejar muy bien desde su inicio, desde su carrera política. Fue algo que trató de siempre cuidar un montón, como crear este perfil de un personaje que era diferente del resto, incluso dentro del marco del FMLN, digamos. Al principio, de hecho, el discurso que manejaba era bastante progresista, hasta incluso progresista, digamos, dentro del mismo FMLN, con ciertos temas. Y luego, hasta pues, hay fotos de él con banderas LGBT y todo, sí, que en El Salvador es algo más tabú. Claro, ¿no? Completamente. Sí. Eso por decir algo, pero también con otras temáticas. Él era no sé, con el tema ambiental, por ejemplo. Supuestamente al principio él trató de que era un tema que le preocupaba un montón y no sé qué, y eventualmente terminó, o sea, reaprobando o volviendo a aprobar la ley de la explotación de la minería metálica, que había sido prohibida en el país por, digamos, una exigencia de los movimientos sociales y populares de un montón de años. Y éramos el único país del mundo que tenía esa prohibición a nivel legal. Y Bukele, con una visión meramente económica, muy probablemente de intereses de por medio propios y de su grupo cercano, volvió a aprobar esta ley más recientemente. Pero bueno, entonces regresando a cómo Bukele sí fue consolidando su poder y cómo fue cambiando también en el proceso su discurso, creo que empezamos a ver ya bastantes cambios a medida él se fue como teniendo mayores diferencias con el FMLN,
a nivel político porque digamos, dentro del FMLN ya muchas personas identificaban que él tenía un interés de volverse presidenciable y que él no daba la confianza partidaria para que eso continuara de esa manera. Entonces, y bueno, digamos que se hicieron como una división interna del partido y demás, que terminó en la expulsión de Bukele, y cuando lo expulsan, él se lleva a un montón de personas que eran como del grupo que él había armado en su momento, y ya con miras específicas a la presidencia de El Salvador. Además, en todo este momento, ya para ese momento más bien, él había creado como todo digamos, desde sus plataformas de redes sociales, él ya las utilizaba con fines ya de instrumentalización, digamos, de mediática y también como de propaganda con las personas, y que empezó a crear como esta idea de no podemos volver a votar a los partidos que históricamente han gobernado en el país, el FMLN y Arena, porque aunque uno se ha manejado como de izquierda y el otro como de derecha, en la práctica han sido lo mismo, no les han resolvido sus problemas. Cuando en realidad, si uno observa los indicadores objetivos, que no los hizo el mismo Estado salvadoreño, sino que también los han hecho otros organismos internacionales, no era así. Lo que tampoco quiere decir que no habían problemas, pero sí habían marcadas diferencias entre unos gobiernos y otros. Pero él los metió como a los dos en un solo, digamos, guacal, como decimos en El Salvador. Y al final esto le sirvió un montón, porque ciertamente había un desgaste de ambos partidos y un hartazgo de parte de buena parte de la población, que sentía que efectivamente a lo largo de 30 años, después de haber salido de la guerra civil, estos partidos no habían cumplido las expectativas que la sociedad esperaba. Y Bukele, pues nada, él prometió cielo y la tierra, y hasta el momento creo que su mayor logro ha sido el tema de bajar los homicidios y de la desarticulación de las pandillas, que ha sido a un costo carísimo, que es la exigua democracia que habíamos tenido en el país, la institucionalidad que teníamos en el país, pero también implementar un régimen completamente autoritario en contra de los derechos de buena parte de la población, que están, o sea, completamente limitados. Digamos que las únicas personas que ahorita pueden gozar de algún tipo de protección de sus derechos son las que están cercanas a su grupo, y de ahí para las grandes mayorías de la población lo que predomina es temor a persecución, se autocensuran constantemente porque temen también de que el Estado puede tomar represalias contra ellas. Y también a nivel económico siguen estando en malas condiciones. De hecho, en la actualidad, después de haber pasado, digamos, todo ese tema de seguridad, la gran preocupación de la población es la economía, que no ha cambiado, sino al contrario, se va volviendo cada vez más complicada. Estás acá, te encontrás acá en Argentina, eso también influye en que te pueda entrevistar, porque bueno, nos presentó un amigo, nos hizo el enlace, que se encuentra en El Salvador y que no lo puedo entrevistar porque según él podría enfrentar represalias. ¿Qué tan serio es la situación en ese sentido? ¿Qué puede enfrentar hoy por hoy una persona por manifestar públicamente su disidencia o concederme a mí la entrevista, por ejemplo, y supongamos que tiene vuelo? ¿Qué consecuencias puede enfrentar hoy por hoy un opositor político en El Salvador? Bueno, esto es algo que en los últimos meses, sobre todo, hemos visto cómo se ha ido deteriorando gravemente. Viene desde hace mucho tiempo atrás, digamos, sobre todo con el tema del régimen de excepción. Ya cada vez las personas organizadas teníamos más miedo de hablar públicamente, digamos, y de enfrentar persecución. Hubieron de hecho sectores dentro de los movimientos sociales que sí experimentaron persecución, por ejemplo los sindicatos. Creo que
el sector sindical es probablemente uno de los que ha sido mayormente perseguidos desde hace ya muchos años. Precisamente porque Bukele sabía que eran uno de los sectores que tenían más fuerza, digamos, de convocatoria, incluso también, sobre todo a nivel como de instituciones públicas. Porque en El Salvador, digamos, uno de los sectores más fuertes sindicalizados eran los de instituciones públicas. Entonces, uno de sus objetivos fue, en primer lugar, o cooptar estos sindicatos, y los que no se sometieran, pues tratar de romperlos a nivel de liderazgos. Entonces, muchos de sus liderazgos fueron literalmente detenidos, y, digamos, bajo la sombrilla de este tema tienen vínculos con pandillas. O sea, desde el régimen de excepción en adelante, eso se convirtió como en una forma de amedrentar a cualquier persona que estuviera organizada y que fuera vocalmente crítica contra el régimen. Decir como no, esta persona dice que está organizada, pero en realidad anda, de alguna manera está vinculada con las pandillas. Entonces, de esa manera, como precisamente con el régimen de excepción, una de las cosas que se han perdido son el debido proceso, la intervención de las comunicaciones, por ejemplo, que ahora ya no necesita una orden judicial para poder hacerlo. Cualquier policía o militar que anda en la calle puede pedirte el teléfono y puede revisarlo. ¿Es cierto que detienen gente por tener tatuajes? Sí, completamente. Digamos, es algo que también a lo largo del régimen de excepción ha ido variando un poco. Ahora diría que tal vez pasa un poco menos, pero sobre todo en los primeros años era algo que muchas personas hubieron varios meses que trataban de salir lo menos posible o se cubrían para salir, aunque tuvieran tatuajes que nada que ver con pandillas. Y como te podían, o sea, para detenerte no ocupaban ningún tipo de orden judicial, o sea, toda esa parte como que se perdió, y luego te detenían y pasabas a un régimen donde no, a diferencia de antes que eran 72 horas, donde la fiscalía se supone que tenía que presentar pruebas para que si era detenido o no, ahora puedes pasar, o sea, sin que hayan pruebas en contra de tuyas, más que quien te detuvo, que dice cualquier cosa, o alguien que te haya, digamos, dicho de que vos estás vinculado de alguna manera, aunque tampoco haya pruebas de por medio, puedes pasar meses detenido, sino años. Como las organizaciones sociales hemos venido documentando a lo largo de estos más de 3 años de régimen de excepción, y ya hay miles de casos, literalmente, de personas que son, o sea, de las cuales no hay ningún tipo de pruebas, o que ni siquiera han sido enjuiciadas hasta ese momento, y que tienen esos años de estar en estos procesos. Y ya no digamos o sea, las condiciones bajo las que han sido detenidas, es decir, o en las que se encuentran detenidas, que son paupérrimas, y que, o sea, ni siquiera cumple con los mínimos de cualquier tipo de estándar de derechos humanos. Aunque incluso no sean detenidas por cuestiones que tienen que ver con pandillas, porque eso es lo otro que a veces no se ve, como, claro, por decirte algo, te detuvieron, no sé, porque te peleaste en un bar con alguien más, entonces eso no tiene nada que ver con pandillas, y sin embargo, como terminaste detenido, también vas a tener que esperar a saber cuánto tiempo, porque como todo está sobrecargado por toda esta de las detenciones masivas que se dieron. Uno de los mayores porcentajes de encarcelamiento del mundo. Completamente, sí, si no me equivoco, creo que estaba en segundo lugar, no sé si ya ahora hemos llegado al primer lugar, junto con Estados Unidos, que creo que era quien estaba en primer lugar, claro. Y todo esto, digamos, ha llevado a que las personas tengan un gran temor, sobre todo, por ejemplo, quienes trabajan en instituciones públicas, o quienes tienen familiares en instituciones públicas, o sea, a ese nivel tienen miedo de publicar en sus redes sociales, hasta personales, o tipo, o sea, chatear al respecto. Como la gente dice, no, este tema mejor hablemoslo cuando estemos en persona, o tratamos de hablar como en códigos, porque... Hablar bajito. Sí, o sea, y lo terrible es hacerlo, o sea, insisto, hasta en nuestras redes como personales, privadas. Ya no digamos si tenés un perfil más o menos público, ¿verdad? O sea, la gente que lo hace es porque nada, valoruda, como decimos en El Salvador, y también arriesgándose a que de por medio hayan cualquier tipo de represalias contra ella. ¿Qué tipo de represalias puede haber? Bueno, primero, si vos trabajas en una institución pública, que te despidan. Eso es
la mejor situación. Si tenés un familiar, que a ese familiar lo despidan también. Como ya se han dado X cantidad de casos, o sea, no te estoy diciendo como en abstracto, o sea, conocemos, todo el mundo creo que en El Salvador conoce a alguien que lo han despedido de alguna u otra manera ligado. Obviamente no te dicen cuando te despiden, como lo vamos a despedir porque puso esto en su red social, ¿verdad? Le dicen, vamos a suprimir la plaza, no sé qué, y bueno, también es cierto que en paralelo, ahorita la política de Bukele es muy similar a la de Milei, de la motosierra, digamos, supresión de plazas masivas en las instituciones públicas, con miras a tratar de bajar el gasto público para un acuerdo con el FMI, etcétera. Bueno, otras cosas que también están pasando en paralelo, para él tratar de mejorar, entre comillas, la situación económica, por la vía de acceder a financiamiento, porque toda esta cuestión de la mano dura, también una parte que a veces no siempre se termina de ver, es que implica recursos económicos que el Estado necesita. O sea, Bukele ha aumentado el gasto público en defensa. O sea, las fuerzas militares después de la guerra civil están en sus mayores momentos de porcentaje del presupuesto total de la nación. Porque Bukele en su momento, él lo dijo explícitamente, que su objetivo era duplicar el número de fuerzas militares que había en el país. Es decir, llegar a menos a 40.000 personas, es decir, habían 20.000, él quería llegar a 40.000. Y esto implicaba el reclutamiento de la juventud. Eso era como fue su gran política, su política de apuesta hacia las juventudes. Sobre todo, obviamente, juventudes populares, porque ¿quiénes son los que muy probablemente iban a terminar reclutándose en las fuerzas militares? Sino quienes estaban en las condiciones económicas más difíciles. Y lo miraban como la única salida para una mejor, tal vez, situación económica. Algo así se ha hecho en Colombia y los resultados saltan a la vista en materia de seguridad. Sí, complicado. La verdad es que por un lado teníamos eso del reclutamiento y el aumento del gasto público, y cuando hablamos de este aumento del gasto público, eso también implica como una redistribución del gasto, ¿no? Como por un lado estás poniendo más recursos para la militarización del país, pero por el otro estás dejando de gastar, por ejemplo, en educación, en salud, aunque Bukele siempre trató de manejar como el discurso, no, miren, como el presupuesto para el siguiente año va a aumentar, pero porcentualmente con respecto del resto, en realidad se mantenía igual o hasta bajaba. Y también por otro lado se iban dando como recortes. Él ha sido como bien, eso tal vez hay que reconocerle, para mal, que ha sido bien inteligente en cómo maneja los recortes. Como tipo, por ejemplo, aprueba, como tiene desde 2021 el control de la Asamblea Legislativa, se aprueba digamos, el presupuesto nacional de la nación, y es como el principal que la gente se queda como, bueno, entonces, y ahí dice, va a aumentar el presupuesto en educación, salud, no sé qué, y luego cuando ya se está implementando a lo largo del año, o sea, mueve entre partidas presupuestarias. Y en la práctica, cuando termina el año, resulta que se invirtió mucho menos en educación, se invirtió mucho menos en salud, de pronto están cerrando clínicas públicas de salud en zonas rurales, de pronto están cerrando escuelas en zonas rurales, de pronto está pasando esto que dijiste de las municipalidades, porque necesitan también recortar que eso tenía dos fines. Primero, la parte de la reducción presupuestaria hacia municipalidades, que esa fue una de las primeras políticas económicas que él implementó para tratar de disminuir el gasto público en vía de financiarse todas sus otras cosas, ¿verdad? A través de disminuir los fondos que pasaban desde el gobierno central hacia las municipalidades y luego desaparecer ciertas municipalidades. Con el fin de que el partido tuviera más. Y por otro lado, sí, la cuestión también electoral de que él sabía que a nivel territorial era una de las partes donde estaba perdiendo, como digamos a nivel los alcaldes de Nuevas Ideas eran muy impopulares. Completamente. Entonces, y como sabía de que si todo se mantenía de la misma manera para las elecciones pasadas, muy probablemente era un terreno donde los otros partidos iban a cosechar. Entonces, él sabía que la única manera de romper eso era cambiar toda la parte institucional, que lo hizo de manera nuevamente completamente inconstitucional, porque, nada, él es alguien que evidentemente nunca se propuso respetar cualquier límite que la Constitución impuso. Roberto, mientras estuviste en El Salvador, ¿enfrentaste algún tipo de intimidación, represión en persona?
o alguno de tus allegados? Digamos que de manera directa o individual tal vez no. Sí a través de distintas maneras como con la organización. Creo que nuestra organización es una de las que ha tenido como un discurso más crítico, como desde el movimiento LGBT en contra del gobierno. Y esto muchas veces implicó que no bloquearan como en ciertas cosas, por decirte algo. Me acuerdo que cuando empezamos a buscar una sede para tener un local en San Miguel, llegamos a hacer un trato con alguien, con el dueño de una casa, y la primera pregunta que nos hizo, pero ustedes, ¿cuál es su postura con respecto al presidente? Entonces, que no debería ser como una pregunta que te hacen cuando vos estás, o sea, haciendo un trato con respecto de una casa de alquiler, ¿no? Y por eso, de hecho, en esa casa en específico, al principio nos dijeron que sí, y solo estuvimos como 2 semanas, y después nos cancelaron el contrato. Y nos dijeron que ya que necesitábamos buscar otro lugar. Pudo haber una presión por atrás. Completamente. Y también, como insisto, nosotros nunca hemos tratado, también hemos tratado de ser prudentes, ¿verdad? Hasta donde sea posible, porque somos una organización relativamente pequeña con respecto de todo lo que está pasando. Pero hemos tratado de mantener coherencia en nuestro discurso, entonces no nos vamos a limitar, digamos, por hacer ciertas cosas. Pero esa vez sí pudimos observar cómo ese discurso terminó afectando al final a la organización. También en otras oportunidades creo que se han dado estas situaciones donde las personas que están a mi alrededor, sobre todo mi familia, sentía como mucho temor y siempre me veía insistiendo como, mira, ya no salgas dando entrevistas en medios, porque eso es algo que tenés que pensar no solo en vos, sino también el resto de nosotros. Entonces, y eso muchas veces me llevó a que yo genuinamente pensara como, no tanto por mí, sino claro, sí es cierto que yo no quiero afectar a nadie de mi familia. Y recuerdo que hubo un momento en particular para una de las marchas, que fue un 1 de mayo, que es como el Día de la Clase Trabajadora y siempre hay marcha en El Salvador, que el ministro del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, dijo que cualquier persona que saliera a marchar en contra del gobierno era porque estaba como vinculado con las pandillas. Entonces eso en la práctica, y el régimen de excepción en ese momento tenía como 1 o 2 meses de haberse implementado, entonces era como, no sabíamos en qué podía terminar. Y me acuerdo que todo el mundo salió, o sea, por primera vez yo tenía no sé cuántos años, 10 años de ir al 1 de mayo, y por primera vez fui cubierto. Entonces como esos pequeños detalles que vos empezás a hacer y a veces no te das cuenta de cómo vas perdiendo, o tenés que ir cambiando o adaptándote, porque te das cuenta que ya no vivís, o como ha habido un punto de inflexión en el que las condiciones políticas de tu país han cambiado, y empezás a hacer o tomar estas otras medidas, como te digo, de pronto el teléfono ya no crees que esté cerca cuando estás hablando como ciertas cosas con ciertos compañeros y compañeras, porque tenés miedo que esté intervenido, como de hecho se comprobó que a un montón de periodistas y de personas líderes de organizaciones tenían el sistema Pegasus en el teléfono. Entonces, todo esto se da a lo largo de varios años, de cómo poco a poco, digamos, la inteligencia del Estado también ha sido utilizada con fines de persecución de la oposición. No solamente ahorita me he enfocado sobre todo en movimientos sociales, porque es donde yo he militado, sin embargo también de los partidos políticos. Partidos políticos de todo el espectro, incluido la gente de Nuevas Ideas. O sea, porque hasta la misma... digamos, pues, diputados y diputadas y militancia y líderes, etcétera, de Nuevas Ideas también son vigilados por el Estado porque quieren tratar de mantener como la unidad, la fuerza. Exactamente. Sí. Bueno, y ya vamos cerrando, o vamos llegando al último bloque. Yo quería hablar también primero un poco de lo que es la economía y también de lo que es la situación actual, ¿no? Porque sabemos que en estos últimos meses ha habido como una escalada en lo que es el deterioro, que curiosamente coincide con que llegan encuestas y sondeos de opinión que ya no son tan favorables como antes para el presidente de turno. Sí. Antes hablábamos de niveles de aprobación de 80%, 84% que obtuvo en las elecciones, a pesar de las dudas que pueda haber. A los que les pregunto, pocos me dudan de que realmente ganó. Después hablábamos antes de los municipios, en las municipales hubo una caída para Nuevas Ideas.
Y después empiezan a llegar sondeos de 53% de aprobación, en fin, alto para la región, pero moderadamente bajo para él. Y empiezan a aparecer nuevas legislaciones, leyes que restringen la expresión. Bueno, primero yo considero, viéndolo desde afuera, con lo poco, la visión que he logrado tener, que eso pueda tener que ver con que ya ha pasado un tiempo, ya se asentó el tema seguridad, y ahora los salvadoreños empiezan a preocuparse por otras cosas, ¿no? La economía, la gestión pública, que todo eso ya veníamos hablando que a Bukele le cuesta un poco más o está para atrás. ¿Cómo está la situación económica actualmente en El Salvador? ¿Cómo ves el panorama en ese sentido y cómo está la población? ¿Cómo lo vive la población? Porque también, como el muertómetro del que hablábamos recién no te dice la situación de seguridad real, la inflación no te dice la situación real de la sociedad, cómo vive. ¿Cómo está ahora mismo el salvadoreño promedio o también las clases más populares afrontando la situación actual? Bueno, el país se caracteriza por tener una economía, como ya decía, neoliberal, donde los recursos económicos están concentrados en pocas familias y la familia Bukele es una de estas familias. Si bien en su momento, sobre todo al principio, él se quería manejar como esta persona que sí venía de una familia adinerada, pero que era diferente, progresista, eventualmente cada vez fue quedando más claro de que sus intereses económicos eran uno de los principales que iban a mover o que iban a guiar a todo su devenir. Y bueno, de él y también de su grupo familiar, porque está como todos sus hermanos, que en la práctica no han sido, ellos no tienen ningún tipo de elección popular de por medio, y sin embargo son parte de quienes toman las decisiones en el país. Y se han dado una serie de investigaciones que han demostrado que la familia Bukele ha sido específicamente beneficiada por distintas políticas que ha implementado el gobierno de Nayib Bukele específicamente. Entonces, de ahí, regresando con las condiciones económicas o socioeconómicas del país, pues la situación de pobreza también es la tercera parte del país prácticamente está en condiciones de pobreza. Solo la tercera parte de la población, la clase trabajadora, tiene un empleo formal cubierto por seguridad social y la gran mayoría está en el sector de una economía informal. Que no tiene pues, ningún tipo de condición mínima, ¿verdad? O de estabilidad de los ingresos, etc. El país también se mantiene en buena medida gracias a las remesas que mandan todas las personas salvadoreñas que han emigrado principalmente a los Estados Unidos y que hace que buena parte de la población reciba remesas, que son transferencias de dinero que se mandan de los Estados Unidos hacia El Salvador. Una quinta parte de los ingresos, digamos, que recibe el país son el equivalente a las remesas. Y esto ciertamente es una de las cosas que esta dependencia con el exterior, que se ve marcada por esta migración, que continúa hasta el día de ahora. Es decir, es algo que nunca ha parado. Mensualmente miles de personas tratan de buscar mejores oportunidades en otros países, sobre todo en los Estados Unidos, y realmente las políticas económicas que se han implementado en los últimos años no han cambiado las condiciones para prácticamente nadie de estas personas que estamos hablando. Sí, para familias que se han visto beneficiadas, que son ya sea del partido Nuevas Ideas o cercanas a la familia de Bukele. También creo que es importante mencionar, o regresar a este tema que estábamos hablando de las finanzas públicas. En la pandemia, creo que sobre todo también vimos como la deuda pública o el gobierno de Bukele empezó a hacer un manejo tal vez, no tal vez, improvisado, que creo que es una de las palabras también que más ha caracterizado la política pública de Bukele, aunque él en su discurso siempre ha manejado como no, teníamos este plan, o el plan no sé qué, pero en la práctica esos planes nadie los conoce porque o son información reservada
que es una también de sus características, el acceso a la información pública. Era uno de los mayores logros o de mayores avances que se habían dado en el país desde 2010, que se había aprobado una ley de acceso a la información pública, y a partir de 2019 en adelante eso empezó cada vez más a deteriorarse. Y bueno, actualmente acceder a la información pública es una de las cosas más difíciles en El Salvador. Después de que se publicaba un montón de información de manera oficiosa, o sea, sin tener que solicitarla, ahora ya no se publica, por decirte algo, ni siquiera el número de cotizantes del Seguro Social, que es como, digamos, una de las formas de poder medir el nivel de empleo formal que había en El Salvador. Y tiene más de un año de que no se publica. Y, o sea, eso es algo que estuvo Arena, se hacía, estuvo el FMLN, se hacía. Y ahora es algo que hemos dejado. Tampoco se pueden ver cuánto se están cotizando en las AFP, que es como las instituciones privadas que manejan las pensiones en El Salvador. De hecho, el tema de las pensiones es una también de las formas de financiamiento que ha tenido el gobierno, y que lo ha hecho a partir de o a costa de poner en riesgo la sostenibilidad del mismo sistema. Porque Bukele, al hacer como esta serie de intervenciones públicas, que no de manera improvisada, nunca tuvo como este tema de dónde están saliendo los recursos, y él nunca se ha planteado, bueno, en sus primeros años, no de su gobierno, sino cuando empezó su carrera política, se planteaban cosas, yo me acuerdo, como, no, necesitamos una reforma fiscal para que quienes tienen más recursos, paguen más impuestos, por ejemplo. Que era esa postura como más progresista que hablábamos que tenía en sus primeros años, pero que poco a poco fue cambiando, y ahora en la actualidad ya no la habla para nada. Aún en su presidencia igual él hablaba de oligarquía y Sí. cosas así. No, y, o sea, puede ser que todavía la maneje, pero, o sea, a nivel meramente discursivo, en la práctica, aunque él ahora tiene el control de absolutamente todas las instituciones, o sea, él no necesita, si él quisiera hacerlo, él podría hacerlo. Pero él en la práctica realmente no tiene ese interés, porque probablemente hasta se termina viendo afectado él mismo y su grupo más cercano. De hecho, esta oligarquía, digamos la tradicional, porque supongo que él forma parte ahora de esta oligarquía, solo que es como otro grupo que está en paralelo. Una nueva élite. Sí, una nueva élite, digamos, que está en paralelo con con la élite tradicional de siempre, digamos, de la que viene del siglo pasado. Y están en completa connivencia, es decir, como yo me acuerdo, por ejemplo, en los años del FMLN, una de las mayores como organizaciones del sector privado, que es la ANEP, que es la Asociación Nacional de la Empresa Privada, era como siempre, era súper pública y crítica en contra de un montón de acciones que hacía el FMLN. Y de unos años para acá la NEP nunca dice nada, es decir, completamente desaparecida. Y es algo que muchas personas, incluso como de pensamiento de derecha, resienten, porque esperarían como que cuando se ven afectados, por ejemplo, temas económicos o temas de cierta institucionalidad, que la NEP se pronunciaba como sí lo hacía anteriormente. Claro. Pero ahora, como nuevamente están primando los intereses económicos, de hecho, hemos visto cómo Bukele ya se ha reunido cuando él hace público esa información, porque es la única manera de poder acceder, ¿verdad? Con personas que forman parte de las familias más adineradas del país, para ver cómo se van a tomar decisiones en el país. Entonces, creo que todos estos temas están relacionados con la situación económica del país y cómo actualmente nos encontramos en esto donde, digamos, la población no siente que están cambiando a nivel económico sus condiciones, y al contrario se está empeorando cada vez más, y también muchas personas ya están empezando a ver, incluso aquellas que lo han apoyado, digamos, en otros temas como el de la seguridad, que ahora sí ya se están dando acciones con las que no están de acuerdo, que tienen que ver con esta persecución en contra de defensores y defensores de derechos humanos, que tal vez no hemos hablado suficiente, y que se han dado desde siempre, desde como ya veíamos un poco tocado. Hay presos políticos hoy en esa parte. Completamente, y no son nuevos, como decía, como desde los primeros años se empezaron a dar hacia partidos políticos, personas que militaban en el FMLN, o
o también dirigentes de comunidades organizadas como los defensores de Santa Marta, que también son personas que estaban en contra de la minería metálica y que, como pudimos observar al final, justamente tenía por el fin de terminar aprobando esta ley que hablamos anteriormente, que Bukele la ha tratado de manejar como lo que nos va a sacar supuestamente de la pobreza, o de ser un país tercermundista, etcétera. Porque él dice, todo el oro que supuestamente hay en el subsuelo de El Salvador, no sé cuántos miles de millones de dólares vale, y con esto podríamos convertirnos en un país de primer mundo, y solamente es porque no quieren, egoísmo, no sé qué, pero en la práctica eso tendría un gran impacto ecológico por el tamaño de El Salvador, también por la cantidad de contaminación que ya tienen nuestros cuerpos de agua, por los recursos, etcétera. Entonces, es algo que ha sido una medida completamente impopular, que la población no está de acuerdo y que sin embargo él ha seguido llevando adelante por meramente este tema de interés económico. Lo del Bitcoin también, que pasó similar, que él trató de manejarla como nuevamente el Bitcoin es lo que nos va a sacar del tercermundismo, ustedes van a ver el boom económico que esto va a generar. Y en la práctica fue lo mismo, como algo que solo terminó beneficiando a ciertas personas que especulan con el Bitcoin, incluyéndolo a su círculo más cercano, pero de ahí para la gran mayoría de las personas eso no significó nada. Entonces creo que ahí sí podemos ver que la política económica ha sido un gran fracaso. La deuda del país llegó arriba del 90% con respecto al PIB, y solo ha bajado un poco en los últimos meses, digamos, porque ha hecho esta motosierra del gasto público, despidiendo a miles de trabajadores. Si no me equivoco, la última cifra era más de 11.000 trabajadores que habían sido despedidos. Para un país del tamaño de El Salvador son un montón de personas. Y también esto implica los recortes en un montón de políticas sociales, políticas dirigidas hacia las mujeres, políticas dirigidas hacia la población LGBT, hacia otros sectores en situación de vulnerabilidad, que ahora ni siquiera podemos expresar también nuestros reclamos, como en su momento tal vez, por lo menos contábamos, hoy, porque nuevamente a lo que se exponen las personas es a ser perseguidas, a que terminen huyendo del país, como muchas personas ya lo han tenido que hacer. Se han tenido que asilar en otros países por temor a que terminen detenidas bajo el régimen de excepción. No quiero dejar de mencionar, tal vez ya también para ir cerrando, que hay de personas defensoras como Ruth López, que es una tal vez de las personas más conocidas del movimiento social en el país, que recientemente fue detenida, obviamente sin seguir ningún tipo de debido proceso, junto también con otros defensores y defensoras de derechos humanos. Alejandro, que era parte de una organización ambientalista también, que fue detenido, era un abogado. Otros abogados también que han sí que han criticado las diferentes medidas inconstitucionales de Bukele, también han sido detenidos y detenidas. Y digamos, el objetivo detrás de todo esto, porque no son detenciones masivas, digamos, contra todo el movimiento social, sino que son más o menos... Desarticular con los cabecillas. Exacto, primero, pero por otro también como meter miedo, porque eso es como la estrategia detrás, como yo voy a tener todavía 5, 10, vamos a ir tanteando y de ahí, pero, o sea, lo que quiero es asustar a la gente, quiero que ya, así como estos hablaban, vean que yo puedo hacer lo que quiera en este momento. Claro. Y ciertamente hay buena parte de la población que cada vez está teniendo más miedo al respecto. Y creo que la deuda pendiente que nos queda a quienes estamos todavía haciendo la lucha es la construcción de una alternativa. Que eso tal vez sí es algo que está está muy difícil en El Salvador por precisamente todo lo que hemos hablado, pero también es cierto que todavía existe una desarticulación de parte de toda la oposición en el país, y creo que hay como a una cuesta arriba que
que Y debe ser enfrentar. difícil llegar a un consenso a partidos de derecha, partidos de izquierda, Claro, distintos grupos empresariales o sindicales o sociales para construir sí. una alternativa a un autoritarismo, es algo que toma mucho. Sí, igual, y aunque no necesariamente se termine buscando un consenso, obviamente amplio, como donde todo el mundo vaya, Sí. digamos, el punto es que ni siquiera, como cada vez observamos de que sí, hasta cierto punto hay como sí han ganado terreno de parte de Bukele y demás, ¿no? Toda su maquinaria ha logrado que una desarticulación mayor hasta cierto punto de la que se venía dando, y para quienes todavía quedan digamos, en el país, que están tratando de mantener la organización, están buscándose nuevas estrategias para mantener una lucha ahora también digamos, con las nuevas medidas que se están tomando, además de más persecución, la ley de agentes extranjeros, que va a limitar la forma de financiamiento para una parte de las organizaciones sociales en el país, y también va a implicar mucha mayor vigilancia por parte del Estado al quehacer de las organizaciones. Y además, en paralelo, esto implica, como ya decía, se suma a la situación de miedo que hay de buena parte de la población y también de que la población que ha salido fuera del país. Y también creo que no es importante no dejar de mencionar que todavía lastimosamente hay a nivel internacional como gobiernos o todavía hay países que no se pronuncian al Mucho respecto, como silencio. que sí, no hay una condena, así como sí lo hemos visto en otros casos. Entonces creo que aquí puedas hacer también que haya de por medio como cierto como complicidad al respecto de todo lo que está pasando, porque no se está haciendo, como decía, este nivel de condena, como sí lo observamos en otros casos. Y creo que ahí también hay terreno para el cual poder trabajar. Bueno, la verdad que a mí me encantaría que tuviéramos 10 horas, porque la verdad que es muy interesante, Roberto, y sobre todo muy importante tener claro lo que está pasando en El Salvador, también evitar las mitificaciones, caer siempre sobre lo mismo, ¿no? De tergiversar o manipular los derechos humanos Sí. y lo que es la democracia y también lo que son estos fenómenos que estamos viviendo a lo largo y ancho de la región. Estamos en una época muy difícil para el activismo, muy difícil para la información, pero bueno, acá siempre van a tener un espacio los que defiendan la libertad, la democracia y también el activismo libre en El Salvador. Sí, bueno, ya un poco hablábamos de esa ley de agentes extranjeros, que es una de las que más recientemente se aprobaron, y que va a venir todavía a afectar más el trabajo bueno, está por verse porque todavía no va a empezar en plena implementación, porque si bien se ha tratado a nivel discursivo de focalizar hacia organizaciones sociales, también es cierto que la ley, por cómo quedó escrita, parece ser que va a ser mucho más amplia, puede ser Partidos. incluso. Sí, completamente partidos, pero también hasta personas naturales que supuestamente reciban financiamiento exterior. Yo por hacer este video. Sí, sí, sí. Entonces, no sabemos cuál va a ser el nivel de alcance. Realmente, por eso muchos medios, sobre todo, también han dicho como esto va a perseguir también a periodistas o pueden perseguir también a otros sectores solamente por recibir financiamiento internacional y que dentro de la arbitrariedad del gobierno digan, no, usted lo que está haciendo es un trabajo político. Y por ende, entonces yo puedo ponerle esta sanción de $100,000, que es una sanción, o incluso una causa penal de por medio. Entonces, insisto, todavía no sabemos cómo va a ser la implementación porque es muy reciente la ley, pero sí es algo que sin duda va a venir o ya está afectando a cómo las organizaciones el trabajo que hacen. Y por otro, siempre está el tema de cómo, digamos, el control de la manipulación de la información que llega a las personas también, porque Bukele ha tenido mucho cuidado de tratar de mantener esta imagen a nivel nacional, pero también con la diáspora a nivel fuera del país. Nosotros le llamamos la diáspora a los salvadoreños viviendo en el exterior, para que eso, como que él siga apareciendo como alguien con legitimidad
que es la única salida que tiene El Salvador en la actualidad y para los siguientes años. Aunque se tengan que hacer cosas que vayan en contra de cualquier tipo de dignidad mínima para la población. Y tal vez hacer el énfasis en lo que ya mencionamos, que tenemos un gran desafío de construir una alternativa que en algún momento logre cambiar o que la población logre percibir como eso, como una alternativa real a lo que tenemos en la actualidad, porque yo creo que he hablado con X cantidad de personas que tal vez en algún momento simpatizaba mucho más con Bukele y decían como no, yo creo que ya no apoyo un montón de las cosas que hace o que ha hecho, pero todavía no veo una alternativa y yo no voy a volver a votar por el FMLN o por Arena. Y ahí hace falta ver, y tampoco, como también reconociendo todas las condiciones ahorita en contra que se dan y que muchas personas solo están tratando de ver cómo continuar el trabajo mínimo. Entonces, creo que aquí un llamado a la solidaridad, de aprovechar estos espacios que tenemos para, ¿cómo es que se llama? Que generen conciencia, que generan como este pensamiento crítico, que desmitifican, como vos decías, esta imagen que se ha creado Bukele de su maquinaria, pero que también ha sido replicada por X cantidad de otros personajes, de otras voces a nivel internacional, relacionados con la ultraderecha. Bueno, este fue Roberto Zapata, activista salvadoreño, que nos estuvo acompañando. Le damos las gracias y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos este segmento, un segmento un poco prolongado, pero la verdad fascinante. Un abrazo solidario a todos los salvadoreños que nos estén viendo. Esperamos, como siempre, que todos tengamos el día de mañana un futuro más democrático, más libre y de progreso. Nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.